No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Trump liberará parcialmente archivos secretos de John F. Kennedy. Cediendo a las peticiones del FBI y la CIA, Donald Trump decidió hoy frenar la publicación de cientos de archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy, aun cuando autorizó la divulgación de 2.891 documentos en el sitio web de los archivos nacionales. Según France Presse, citando un comunicado de los archivos nacionales, el presidente de Estados Unidos autorizó retener temporalmente algunas informaciones que podrían atentar contra la seguridad nacional. De acuerdo a Trump ha ordenado a su equipo revisar los documentos retenidos o censurados a lo largo de los próximos 6 meses, con la idea de volver a pronunciarse sobre el asunto y publicar algunos más en el futuro. Trump aseguró que el pueblo estadounidense espera y merece el mayor acceso posible a los archivos sobre ese hito histórico, pero que alguna información de la que poseen los archivos nacionales debe seguir censurada. No tengo otra opción, hoy, que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación, añadió el mandatario. Saludos. Carmen, muy buenos días. Pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como ya lo adelantaste, anunció que desclasificarán los documentos respecto al asesinato en 1963 del expresidente John F. Kennedy, algo que los expertos dicen motivará a que aumenten las teorías de la conspiración respecto a lo que pasó con ese emblema de la democracia de los Estados Unidos. Y también en la Casa Blanca, más tarde, el mandatario estadounidense, Carmen, como ya adelantó la mansión presidencial, va a declarar emergencia de salud pública al problema del consumo de opiáceos, algo que limita las acciones que esperaban algunos expertos para combatir el consumo de estos narcóticos, porque al declarar estado de emergencia de salud pública congela fondos que agencias como la Administración Federal Antidrogas estaba solicitando para enfrentar este gravísimo problema en los Estados Unidos, que de acuerdo a las estadísticas oficiales, Carmen, le cuesta la vida todos los días a unas 130 personas. Y a partir del año 2015, que son las últimas estadísticas que se tienen, la sobredosis de consumo de opiáceos, le costó la vida a más de 30,000 personas en la Unión Americana. Así es que con esta situación, pues no solo el mandatario congela fondos que quería el Congreso, sino que también limita las acciones del gobierno federal para atender este problema, que sin duda es de salud pública y de educación, pero de alguna manera va a generar que el mandatario estadounidense, Carmen, siga insistiendo que el problema de las drogas tiene que ver mucho con México, cuando en realidad el consumo de opiáceos en Estados Unidos es más bien de producción doméstica en niveles muy importantes. Es obvio que metanfetaminas y la heroína blanca está cruzando la frontera norte de nuestro país, pero en este estricto casillero del consumo de opiáceos, la producción en Estados Unidos de estas drogas es muy importante, Carmen. Sin la menor duda. ¿Y qué efectos causará para efectos prácticos esta clasificación, esta determinación, Jesús? Pues bueno, a falta esperar cuánto dinero va a anunciar el presidente que otorga el gobierno federal a los estados para que precisamente en clínicas se pueda atender a personas que tienen esta adicción y además esté disponible una medicina, un antídoto, digamos, para cuando una persona llega a emergencias, a urgencias, que está a punto de sufrir un ataque por sobredosis de heroína o de opiáceos. Esa medicina cuesta alrededor de $3,000 y sería subsidiada por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Pero te reitero, lo que estaban pidiendo algunos legisladores eran más de $5,000 millones para fortalecer a las agencias federales, no solo para atender el problema desde el ámbito de salud pública, sino también de la aplicación de la ley, porque hay muchas empresas involucradas en esto, fabricantes de medicinas, que precisamente se oponen a que se declarara una emergencia nacional. Hay que esperar a ver cuánto dinero es el que va a anunciar el presidente de los Estados Unidos. La cifra de muertos de todos los días, el cálculo que hace el gobierno federal es espantosa, Carmen. 130 personas mueren todos los días por sobredosis de opiáceos. Y te decía, de acuerdo a las últimas estadísticas, en 2015
más de 30,000 personas perdieron la vida por este problema de adicción. Además, se calcula que en estos momentos hay unos 27 millones de estadounidenses adictos a los opiáceos. Pues ni más ni menos que ahí está un tema de primera importancia, Jesús, y bueno, pues ya mencionaste también desde luego el asunto de Kennedy, pues la expectativa está abierta. No hay la menor duda que es hoy cuando se da el paso para abrir precisamente estos archivos históricos. No, el propio presidente el día de ayer reiteró que sería el día de hoy cuando se desclasificaran los documentos, mientras se encontraba precisamente en la ciudad de Dallas, donde fue asesinado en 1963 el expresidente de los Estados Unidos. Allá anunció que serían dados a conocer estos documentos. Tú mencionabas el caso de México, hay que estar, creo que atentos a eso, porque son muchos los libros, documentos que se han dado a conocer que relacionan la presencia de la CIA, Cuba, Rusia, todas esas teorías de la conspiración sobre el asunto del asesinato del expresidente. Y por cierto, Carmen, hay un libro, lo tengo aquí en mi mano, que en algún momento lo leí, Nuestro hombre en México, de Winston Scott, que habla precisamente de la CIA. Ahí hace mención al caso del asesinato del expresidente de los Estados Unidos, pero hay que ver qué es lo que dará a conocer el gobierno federal de los Estados Unidos. Ya varios expertos en el tema, investigadores, han dicho que estos documentos lo único que provocarán será el aumento de las teorías de la conspiración, porque aparentemente, pero eso no lo sabemos, es lo que están hablando estos expertos. Oye, me urge. Habrá mucha información velada en esos documentos que sería clave para entender lo que el gobierno federal de los Estados Unidos recopiló en su momento tras el asesinato del emblemático presidente de los Estados Unidos. Así es, bueno, pues estaremos al pendiente desde luego de todo esto, Jesús Esquivel, como siempre, gracias, nos mantenemos en contacto, buenos días y un abrazo. Abrazo, Carmen, buenos días. Gracias y buenos días. Pues sí, efectivamente, una atención puesta en lo que va a ser la revelación de estos expedientes oficiales hasta ahora clasificados y en el marco de los archivos nacionales de los Estados Unidos que serán dados a conocer precisamente este jueves, según ha confirmado el propio presidente Donald Trump, como lo comenta Jesús Esquivel. Estamos hablando ya de lo que había previsto desde el sábado, adelantando que se abriría precisamente la puerta a que se exhiban y que se conozca el contenido de estos documentos. La esperada publicación de los archivos JFK tendrá lugar, dijo Donald Trump, y bueno, pues esto tiene obviamente a los historiadores y a los expertos y a los seguidores de la historia de los Estados Unidos y al mundo. En realidad el mundo está interesado en saber de las entrañas de los archivos estadounidenses sobre el asesinato de alguien que fue presidente de este país. Colegas periodistas de primer nivel como Jan Martínez Arens, que es este espléndido periodista del país que tiene su trabajo actualmente en Washington, es el corresponsal de este diario español en Washington. Bueno, Jan hace una revisión pues al estilo de Jan, muy puntual acerca de los misterios que ocultan los informes secretos del asesinato de Kennedy. Le sugiero que le eche una revisada al texto que se publica precisamente el día de hoy con motivo de esto que está por anunciarse. Y dice Jan Martínez Arens, que el martes 1 de octubre de 1963, un hombre enjuto liquidó su cuenta en el Hotel Comercio después de 4 días completos en Ciudad de México. No había logrado ningún resultado. Con expresión perdida se dirigió a la terminal de transportes del norte y ahí tomó el asiento número 12 del autobús de línea 332. Eran las 8:30 cuando el vehículo partió. El billete marcaba como estación de término Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, un destino que se le quedaba corto a ese estadounidense mal encarado que 53 días después mataría de un tiro en la cabeza al 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La estancia de Lee Harvey Oswald en México
encierra una de las grandes incógnitas del crimen que hizo temblar al siglo XX americano. Menospreciado al inicio de la investigación, el extraño viaje se ha vuelto en los años uno de los capítulos más intrigantes del caso. Los contactos del magnicida con agentes de la KGB y diplomáticos cubanos en la capital mexicana han inspirado todo tipo de teorías conspirativas, al tiempo que han mostrado el doble rasero de la inteligencia estadounidense. Esta es la primera parte del texto que publica hoy El País, bajo la firma de Martínez Arens, que se llama Los turbios manejos de la CIA y el viaje de Oswald a México centran la atención del archivo que Trump ha ordenado liberar. Los misterios que ocultan los informes secretos del asesinato de Kennedy. Es apenas la primera parte de este muy, muy importante trabajo periodístico publicado el día de hoy desde la capital de los Estados Unidos, en Washington. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Disponible una medicina, un antídoto, digamos, para cuando una persona llega a emergencias, a urgencias, que está a punto de sufrir un ataque por sobredosis de heroína o de opiáceos. Esa medicina cuesta alrededor de $3,000 y sería subsidiada por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Pero te reitero, lo que estaban pidiendo algunos legisladores eran más de $5,000 millones para fortalecer a las agencias federales, no solo para atender el problema desde el ámbito de salud pública, sino también de la aplicación de la ley, porque hay muchas empresas involucradas en esto, fabricantes de medicinas, que precisamente se oponen a que se declarara una emergencia nacional. Hay que esperar a ver cuánto dinero es el que va a anunciar el presidente de los Estados Unidos. La cifra de muertos de todos los días, el cálculo que hace el gobierno federal es espantosa, Carmen. 130 personas mueren todos los días por sobredosis de opiáceos. Y te decía, de acuerdo a las últimas estadísticas, en 2015 más de 30,000 personas perdieron la vida por este problema de adicción. Además, se calcula que en estos momentos hay unos 27 millones de estadounidenses adictos a los opiáceos. Pues ni más ni menos que ahí está un tema de primera importancia, Jesús, y bueno, pues ya mencionaste también desde luego el asunto de Kennedy, pues la expectativa está abierta. No hay la menor duda que es hoy cuando se da el paso para abrir precisamente estos archivos históricos. No, el propio presidente el día de ayer reiteró que sería el día de hoy cuando se... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Trump liberará parcialmente archivos secretos de John F. Kennedy. Cediendo a las peticiones del FBI y la CIA, Donald Trump decidió hoy frenar la publicación de cientos de archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy, aun cuando autorizó la divulgación de 2.891 documentos en el sitio web de los Archivos Nacionales. Según France Presse, citando un comunicado de los Archivos Nacionales, el presidente de Estados Unidos autorizó retener temporalmente algunas informaciones que podrían atentar contra la seguridad nacional. De acuerdo a F, Trump ha ordenado a su equipo revisar los documentos retenidos o censurados a lo largo de los próximos 6 meses, con la idea de volver a pronunciarse sobre el asunto y publicar algunos más en el futuro. Trump aseguró que el pueblo estadounidense espera y merece el mayor acceso posible a los archivos sobre ese hito histórico, pero que alguna información de la que poseen los archivos nacionales debe seguir censurada. No tengo otra opción, hoy, que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación, añadió el mandatario. Saludos. Carmen, muy buenos días. Pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como ya lo adelantaste, anunció que desclasificarán los documentos respecto al asesinato en 1963 del expresidente John F. Kennedy, algo que los expertos dicen motivará a que aumenten las teorías de la conspiración respecto a lo que pasó con ese emblema de la democracia de los Estados Unidos. Y también en la Casa Blanca, más tarde, el mandatario estadounidense, Carmen, como ya adelantó la mansión presidencial, va a declarar
emergencia de salud pública al problema del consumo de opiáceos, algo que clasificaran los documentos mientras se encontraba precisamente en la ciudad de Dallas, donde fue asesinado en 1963 el expresidente de los Estados Unidos. Allá anunció que serían dados a conocer estos documentos. Tú mencionabas el caso de México, hay que estar, creo que atentos a eso, porque son muchos los libros, documentos que se han dado a conocer que relacionan la presencia de la CIA, Cuba, Rusia, todas esas teorías de la conspiración sobre el asunto del asesinato del expresidente. Y por cierto, Carmen, hay un libro, lo tengo aquí en mi mano, que en algún momento lo leí, Nuestro hombre en México, de Winston Scott, que habla precisamente de la CIA. Ahí hace mención al caso del asesinato del expresidente de los Estados Unidos, pero hay que ver qué es lo que dará a conocer el gobierno federal de los Estados Unidos. Ya varios expertos en el tema, investigadores, han dicho que estos documentos lo único que provocarán será el aumento de las teorías de la conspiración, porque aparentemente, pero eso no lo sabemos, es lo que están hablando estos expertos. Oye, me urge. Habrá mucha información velada en esos documentos que sería clave para entender lo que el gobierno federal de los Estados Unidos recopiló en su momento tras el asesinato del emblemático presidente de los Estados Unidos. Así es, bueno, pues estaremos al pendiente desde luego de todo esto, Jesús Esquivel, como siempre, gracias, nos mantenemos en contacto, buenos días y un abrazo. Abrazo, Carmen, buenos días. Gracias y buenos días. Pues sí, efectivamente, una atención puesta en lo que va a ser la revelación de estos expedientes oficiales hasta ahora clasificados y en el marco de los archivos nacionales de los Estados Unidos que serán dados a conocer precisamente este jueves, según ha confirmado el propio presidente Donald Trump, como lo comenta Jesús Esquivel. Estamos hablando ya de lo que había previsto desde el sábado, adelantando que se abriría precisamente la puerta a que se exhiban y que se conozca el contenido de estos documentos. La esperada publicación de los archivos JFK tendrá lugar, dijo Donald Trump, y bueno, pues esto tiene obviamente a los historiadores y a los expertos y a los seguidores de la historia de los Estados Unidos y al mundo. En realidad el mundo está interesado en saber de las entrañas de los archivos estadounidenses sobre el asesinato de alguien que fue presidente de este país. Colegas periodistas de primer nivel como Jan Martínez Arens, que es este espléndido periodista del país que tiene su trabajo actualmente en Washington, es el corresponsal de este diario español en Washington. Bueno, Jan hace una revisión pues al estilo de Jan, muy puntual acerca de los misterios que ocultan los informes secretos del asesinato de Kennedy. Le sugiero que le eche una revisada al texto que se publica precisamente el día de hoy con motivo de esto que está por anunciarse. Y dice Jan Martínez Arens, que el martes 1 de octubre de 1963, un hombre enjuto liquidó su cuenta en el Hotel Comercio después de 4 días completos en Ciudad de México. No había logrado ningún resultado. Con expresión perdida se dirigió a la terminal de transportes del norte y ahí tomó el asiento número 12 del autobús de línea 332. Eran las 8:30 cuando el vehículo partió. El billete marcaba como estación de término Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, un destino que limita las acciones que esperaban algunos expertos para combatir el consumo de estos narcóticos, porque al declarar estado de emergencia de salud pública congela fondos que agencias como la Administración Federal Antidrogas estaba solicitando para enfrentar este gravísimo problema en los Estados Unidos, que de acuerdo a las estadísticas oficiales, Carmen, le cuesta la vida todos los días a unas 130 personas. Y a partir del año 2015, que son las últimas estadísticas que se tienen, la sobredosis de consumo de opiáceos, le costó la vida a más de 30,000 personas en la Unión Americana. Así es que con esta situación, pues no solo el mandatario congela fondos que quería el Congreso, sino que también limita las acciones del gobierno federal para atender este problema, que sin duda es de salud pública y de educación, pero de alguna manera va a generar que el mandatario estadounidense, Carmen, siga insistiendo que el problema de las drogas tiene que ver mucho con México, cuando en realidad
el consumo de opiáceos en Estados Unidos es más bien de producción doméstica en niveles muy importantes. Es obvio que metanfetaminas y la heroína blanca está cruzando la frontera norte de nuestro país, pero en este estricto casillero del consumo de opiáceos, la producción en Estados Unidos de estas drogas es muy importante, Carmen. Sin la menor duda. ¿Y qué efectos causará para efectos prácticos esta clasificación, esta determinación, Jesús? Pues bueno, a falta esperar cuánto dinero va a anunciar el Sí. presidente que otorga el gobierno federal a los estados para que precisamente en clínicas se pueda atender a personas que tienen esta adicción y además esté